biovenezolanos y hoy les voy a exponer sobre la síntesis de proteína. El proceso que a mí me tocó fue la transcripción. La síntesis de proteína es uno de los procesos más importantes que realiza el cuerpo humano u otro ser vivo. Este proceso consiste en crear nuevas proteínas a base de 20 aminoácidos esenciales. La síntesis de proteína se realiza en el ribosoma, situados en el citoplasma celular. La finalidad de la síntesis de proteína es generar aquellas macromoléculas que necesita el cuerpo para sus funciones. Hay 3 pasos que la síntesis de proteína tiene que desarrollar. El primer paso es la replicación, el segundo paso es la transcripción y el tercer paso es la transducción. Hola, muy buenas, les habla el estudiante Juan Sebastián Calderón Ardila del grado 9.2 y voy a hacer una breve explicación de lo que es el proceso de replicación, que también hace parte del proceso de síntesis de proteínas. Así que para ampliar un poco nuestros conocimientos voy a explicar lo que es el ADN. Pues principalmente el ADN es una molécula que contiene la información genética de todos los seres humanos. Esta molécula consiste en 2 cadenas que se enrollan entre sí y que juntas forman una estructura de doble hélice. Ahora sí, después de esta pequeña explicación, vamos a hablar un poco en detalle sobre cómo sucede el proceso de replicación en el ADN. En primer lugar, sucede la separación de las hebras de ADN. En este caso, la separa una enzima conocida como helicasa. La helicasa empieza a romper con los enlaces de puertas de hidrógeno, que son los encargados de mantener unidas las bases complementarias de las 2 cadenas de ADN. Luego, una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las 2 hebras durante este procedimiento. A continuación, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada denominada horquilla de replicación, que es allí donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las 2 cadenas, en este caso la continia, se orienta en sentido 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Es necesario recordar que estas 2 cadenas son antiparalelas, lo que significa que cada cadena actúa como un molde para sintetizar las nuevas cadenas. Dependiendo si esta es continua o rezagada, determinará la forma en que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de la cadena continua. Replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena, mas esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que se refiere a una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima. Luego, los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa empieza a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. Replicación discontinua. La ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego, la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. Entonces, la nueva cadena quedará formada por fragmentos discontinuos que se denominan de Okazaki, denominados así por la persona que lo descubrió. Una vez que las 2 cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN y ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtienen 2 copias idénticas de ADN semiconservativas, ya que esta cadena conserva una hebra de la cadena madre. Esto es todo y muchísimas gracias. La transcripción. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Entonces ahora voy a explicar cómo se genera la transcripción. Bueno, la transcripción se lleva a cabo por el ARN polimerasa. La lectura va a ser en dirección 3', 5' y en la síntesis
5', 3'. La enzima ARN polimerasa se pega a la posición abierta, que es esta, del ADN. Ahí comienza a leer la secuencia y comienza a generar una nueva secuencia de ARN, la cual va a ser reemplazar la tiamina por el uracilo. La secuencia comienza así: adenina con uracilo, guanina con citosina, tiamina con adenina, adenina con uracilo, citosina con guanina, timina con adenina, adenina con uracilo, citosina con guanina, tiamina con adenina, guanina con citosina, adenina con uracilo y citosina con guanina. Después de que la ARN polimerasa haya terminado ese proceso, crea una cadena que se llama ARN mensajero. El ARN mensajero es el que lleva el mensaje al citosol, pero para que este se forme tiene que madurar. Y esto se da por los siguientes pasos: el splice, que es el corte de neutrones. Bueno, ¿qué son los neutrones? Son las secuencias de ADN que no tienen importancia para la generación de la proteína. Luego sigue el CAT, que es la secuencia de nucleótidos especiales que se agregan en el ARN en uno de sus extremos. El tercer paso es el poli-A, que es una secuencia de adenina que se agrega al otro extremo del ARN. Y estos son los dos últimos pasos, que son el CAT y el poli-A, que son los que otorgan estabilidad al ARN para que no sea degradado o segregado por las enzimas del citosol. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Sergio Tierra, dentro del curso 9.2, y para la exposición de biología me correspondió la traducción del ARN. Después de que se realiza el proceso de transcripción en el ADN, nos da como resultado una tira de ARN, en este caso ARN mensajero, el cual se mueve por las células hasta llegar al ribosoma. El ribosoma se encuentra dividido en dos partes, las podemos llamar A y P. Al principio nuestro ARN mensajero va a llegar a la parte A. Una vez nuestro ARN con base nitrogenada entra en la parte A de nuestro ribosoma, entra en función nuestra segunda parte del ARN, el ARN de transferencia, el cual tiene una carga de aminoácidos. Estos aminoácidos pueden tener hasta 22 posibles variaciones. Una vez tenemos nuestras dos partes del ARN en la parte A de nuestro ribosoma, se empieza a realizar un proceso donde los codones del ARN mensajero se empiezan a funcionar con los anticodones del ARN de transferencia. Una vez nuestras dos partes del ARN se empiezan a funcionar entre sí, tanto la mensajera como la de transferencia pasan a la parte P de nuestro ribosoma, en la cual los aminoácidos del ARN de transferencia se empiezan a funcionar entre sí y por tanto se van separando del ARN mensajero, el cual pasa por otro lado para realizar este proceso una vez más, y las fusiones que quedaron de los aminoácidos se van por otro lado para así realizar la proteína. Una vez que nuestras fusiones de aminoácidos salen de nuestro ribosoma y se van por su camino, se empiezan a fusionar y a enrollar entre sí, dándonos como resultado la proteína.